Bueno, muy buenos días a todos, tanto a los que están acá como a los que están en el aula virtual. Mi nombre es Ana Cristina Montenegro, soy internista y soy fellow de medicina vascular de segundo año. La idea de esta pregunta clínica pues es con respecto a un par de casos que nos llegaron a la Fundación Santa Fe de pacientes con trombosis de la cava, al parecer de etiología trombótica y que fueron manejados con stenting posterior a la trombolisis. Entonces, la pregunta clínica pues es realmente cuál es la eficacia y cuál es la validez de esto y si tenemos algún tipo de estudios que nos avalen este tipo de manejos en los pacientes con trombosis de la cava. Básicamente, pues lo que tenemos que saber es que la trombosis de la cava es una entidad muy subreconocida que generalmente se asocia pues a una alta morbimortalidad. Se estima más o menos que el 2.6 al 4% de los pacientes con trombosis venosa profunda de los miembros inferiores tienen trombosis de la cava y por supuesto pues el tema más importante es que está subdiagnosticado teniendo en cuenta que estos pacientes tienen pues una sintomatología que es muy inespecífica y por consiguiente pues solamente aquellas personas que son expertas o que han tenido este tipo de patologías en sus instituciones se dan cuenta que estos pacientes pueden tener una trombosis de la cava. Adicionalmente, pues no tenemos unos métodos diagnósticos estandarizados que nos hagan realmente un diagnóstico objetivo, el dúplex es difícil de hacer, en muchas de las instituciones no tenemos venografía ni venoresonancia y por consiguiente pues el tema se hace aún más complejo. La trombosis de la vena cava se ha incrementado de una forma muy importante en los últimos años, ya que como ustedes saben, pues ha aumentado el número de filtros de vena cava, especialmente en los Estados Unidos, de filtros no recuperados, por lo cual es una patología que se hace cada vez más frecuente. Sabemos que la tasa de mortalidad de la trombosis iliocava es 2 veces más alta que de la trombosis venosa profunda confinada a las extremidades y pues por supuesto es muy importante que estos pacientes sean manejados de una forma eficaz y correcta. ¿Qué pasa si no tratamos? Pues vamos a tener síndrome postrombótico hasta en un 90% de los pacientes, claudicación venosa invalidante hasta en el 45%, embolía pulmonar en el 30% de los pacientes, úlceras venosas por síndrome postrombótico severo en el 15%, e incluso muchos pacientes que tienen flegmasia cerulea dolens y flegmasia de venas renales con necrosis renal secundaria a pues, una trombosis masiva de la cava inferior. Entonces, por eso es tan importante hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad y tratarla en el caso en el que sea pertinente. La etiología, pues básicamente, inicialmente se atribuye a las malformaciones congénitas y esto también es muy importante. Si encontramos un paciente con trombosis de la cava, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente tiene una malformación congénita. Es muy frecuente en estos pacientes con malformaciones congénitas que presentan hasta en un 60 o un 80% de los casos trombosis de la cava si no son manejados correctamente. Sin embargo, pues las malformaciones congénitas de la cava no son muy frecuentes, solamente se presentan entre el 0,5 al 1% de la población general y en el 2 a 3% de los pacientes con defectos cardíacos congénitos en los cuales es importante hacer un tamizaje y descartar esta patología en el caso en el que esté relacionada con la malformación congénita que encontramos. La mayoría de las anomalías anatómicas de la cava pues son subclínicas durante muchos años, ya que generalmente estos pacientes hacen unas grandes colaterales, son unas colaterales muy bien desarrolladas y normalmente pues el paciente no presenta síntomas hasta que o hace la trombosis de la cava o por alguna razón hace una trombosis de miembros inferiores y esto aumenta la presión venosa y con esto pues va a generar la sintomatología. Con frecuencia, estas malformaciones congénitas son descubiertas incidentalmente en imágenes abdominales y también es muy importante que la sintomatología puede manifestarse floridamente cuando uno de los vasos de alimentación o cuando uno de las colaterales se trombosa. Esto se puede presentar generalmente cuando se trombosa la vena ilíaca común o cuando se presenta una trombosis proximal muy grande y esto pues va a generar todo el aumento de la presión venosa y se va a producir toda la sintomatología de una malformación de la cava. También es importante
clasificar estas malformaciones, ya que dependiendo del sitio de la malformación, pues se van a presentar en una mayor o menor proporción las complicaciones secundarias a la trombosis, principalmente cuando son renales o infrarrenales, y obviamente se presenta esta trombosis masiva de las venas renales con necrosis renal. Entonces, lo primero que debemos saber es que la clasificación de las malformaciones tiene, digamos que, tres puntos principales. Las primeras son infrarrenales, en donde podemos encontrar venas cavas duplicadas, venas cavas persistentes a la izquierda, venas cavas preaórticas y ausencia de venas cavas infrarrenales, pues de vena cava infrarrenal. Las otras que son renales, en donde tenemos una vena renal izquierda accesoria, retroaórtica, y una vena renal circumaórtica izquierda, que son, digamos que las más infrecuentes, pero que cuando se presenta la trombosis, pues son las que generan una mayor morbilidad secundaria, pues a esta trombosis de la vena renal y esta necrosis renal secundaria, como si hicieran una flegmasia renal, y las otras que son suprarrenales, en las cuales encontramos ausencias de la vena cava inferior hepática con ácidos continuación y estenosis o atresia de las venas de la vena cava congénita, y también podemos presentar membranas dentro de la cava que pueden generar también trombosis. Entonces, ¿por qué me refiero, por qué me detengo un poco a hablar de las malformaciones congénitas? Porque básicamente los procedimientos de stenting en los primeros estudios estaban solamente limitados a estos pacientes que tenían malformaciones congénitas y que se hacían manifiestas para disminuir o para mejorar, digamos, ese reflujo venoso que se presentaba en estos pacientes. Entonces aquí vemos cómo son los esquemas de las malformaciones. Es importante pues tenerlos presentes en la cabeza, especialmente cuando se va a hacer el estudio diagnóstico, para buscarlos y cuando uno encuentra trombosis de la cava, pues descartar que estos pacientes tengan estas malformaciones. También puede presentarse otros factores que se pueden generar las trombosis de la cava, principalmente factores protrombóticos como trombofilias de alto riesgo, pacientes que tengan mutaciones homocigotas del factor 5, mutación de la protrombina, pacientes que tengan malignidad, especialmente adenocarcinomas, pacientes que estén consumiendo anticonceptivos orales y tengan otra trombofilia que les pueda disparar esta trombosis, pacientes fumadores, pacientes obesas, pacientes embarazadas y pacientes con terapia de reemplazo hormonal o síndrome nefrótico. También hay que tener en cuenta que las trombosis de la cava son muy frecuentes en algunos tumores, principalmente de patologías abdominales como tumores de células renales, pacientes con grandes masas abdominales. Encontré varios reportes de casos de pacientes con leiomiomas o leiomiosarcomas que han hecho trombosis de la cava, pacientes con Budd-Chiari, pacientes que han sido llevados a cirugías por trauma o a cirugías abdominales extensas. Obviamente los pacientes que presentan síndrome de May-Turner y con esta extensión del síndrome de May-Turner hacia proximal hacen trombosis de la cava, y obviamente tener en cuenta siempre presente la oclusión trombótica de los filtros de vena cava. Dentro de las series de casos que busqué, es muy importante recalcar los pacientes que presentan tumores hepáticos, principalmente grandes adenocarcinomas hepáticos, en los cuales se puede presentar trombosis de la cava como una complicación secundaria a pues infiltración trombótica del tumor. El otro tema que les manifesté anteriormente fue la oclusión trombótica de los filtros de vena cava, y realmente lo que se ha visto es que en los Estados Unidos desde el 2012 se ha incrementado hasta 25 veces la población de los filtros de vena cava. Es muchísimo más frecuente la colocación de filtros de vena cava en los Estados Unidos que en Europa, y esto es más o menos una proporción de 224.000 pacientes a 9.000 pacientes en Europa que usan un filtro de vena cava anualmente. Entonces, la no recuperación de estos filtros de vena cava pues es lo que puede llegar a generar estas trombosis mecánicas de la cava, que es muy importante descartar. La presentación clínica es muy ambigua, varía significativamente de acuerdo con la agudeza y nivel de la extensión de la trombosis, y obviamente pues es muy similar a aquellos pacientes que tienen trombosis proximales de las extremidades inferiores. Básicamente los pacientes pues se quejan de edema en las piernas. Habitualmente cuando hay trombosis de la cava el edema es bilateral, van a tener pues dolor, inflamación,
pueden tener dolor abdominal y una cosa que es importante es que pueden presentar dolor lumbar y dolor pélvico junto con dolor escrotal y edema de la región genital. Esto pues vale la pena tenerlo presente porque muchas veces estos pacientes, como en el caso clínico que presentamos de este paciente que tuvimos la trombosis de la cava en la fundación, pues son confundidos con otras patologías. Este paciente, por ejemplo, venía estigmatizado con un diagnóstico de una cirrosis porque pues tenía todas las venas de la pared abdominal ingurgitadas y pues se había determinado que tenía era una cabeza de medusa y realmente lo que el paciente tenía pues era ingurgitación de todo el sistema superficial venoso y por eso se veía pues como algo así en el abdomen. No puse otra vez las fotos porque pues ustedes ya las habían visto. También es importante tener en cuenta que el paciente puede permanecer muchísimos años asintomático y que muchas veces la primera manifestación de la enfermedad puede ser un tromboembolismo pulmonar o, como les manifesté anteriormente, la migración y la embolización de los trombos a las venas renales pues puede generar una falla renal aguda con oliguria y con todos los síntomas secundarios a esto. Si no se trata, pues la mayoría de los pacientes van a presentar un síndrome postrombótico. Ese síndrome postrombótico pues depende de la extensión de la trombosis y de los grados de recanalización de la cava y obviamente pues van a tener todos los síntomas de síndrome postrombótico que en los casos en que haya una obstrucción completa de la cava pues van a ser muy severos. También puede producir por trombosis de las venas lumbares, puede producir dolor radicular, puede producir síndrome de caudequina, entonces vale la pena tener en cuenta estos síntomas cuando uno está sospechando esta patología. Pero lo más importante pues es tener presente que los síntomas son muy difusos, que los pacientes pueden cursar desde asintomáticos hasta tener una sintomatología muy florida y que ahora les voy a mostrar cuáles son las sospechas clínicas o los principales ítems para la sospecha clínica de la enfermedad. Habrá que tenerlos en cuenta para tomar decisiones con respecto al tratamiento. Básicamente la sospecha clínica se debe hacer cuando nosotros tenemos un conocimiento de malformaciones de la vena cava o cuando tenemos pacientes que tengan malformaciones congénitas cardíacas que nos hagan pensar que el paciente puede tener una malformación de la cava. Obviamente cuando el paciente tiene filtros de vena cava, cuando tiene una trombosis iliofemoral extensa, cuando tiene trombosis venosa profunda bilateral, cuando el paciente tiene dolor lumbar o falla renal no explicada y por supuesto cuando presentan graves síndromes postrombóticos en los cuales no ha habido un antecedente claro de que el paciente haya tenido una trombosis de la ilíaca o de la femoral. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que en este artículo que fue publicado en el JACS el año pasado, básicamente nos hacen como un algoritmo diagnóstico para sospechar una trombosis de la cava. Ustedes se preguntarán por qué en una pregunta clínica en la que yo específicamente pregunté la parte de los stents, me centro primero en la parte diagnóstica y en toda la parte como de enfoque general del paciente, y es que realmente la toma de decisiones de la colocación del stent debe ser el punto final después de haber hecho todo este proceso, entonces quise hacerlo como ordenadamente para que el tema quedara muy claro. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esta patología se debe sospechar en los pacientes que les manifesté anteriormente y una vez nosotros tengamos esa sospecha clínica, pues debemos llevar al paciente, como lo ven aquí claramente, hacerle un dúplex hecho por un experto para evaluar si el paciente tiene alguna sospecha de una malformación congénita y si realmente tiene trombosis de la cava. Los médicos a menudo no están familiarizados con la trombosis iliocava, por supuesto no la piensan en el inicio en el servicio de urgencias. La mayoría de las trombosis venosas profundas no tienen trombosis iliocava y pues obviamente no le vamos a hacer a todos los pacientes que tengan una trombosis femoral o una trombosis ilíaca pequeña un tamizaje para ver si tienen trombosis de la cava, pues porque esto no sería razonablemente costo eficaz, pero digamos que en estos pacientes en los que les mencioné anteriormente, estos ítems, debemos realmente sospecharla y pedirles el dúplex del segmento iliocavo. Posteriormente hacer ese dúplex del segmento iliocavo, si no tenemos una posibilidad o si el paciente tiene falla renal o no tenemos una posibilidad diagnóstica, pues debemos manejarlo con el dúplex y con eso hacer el diagnóstico. Sin embargo,
Si el paciente no tiene falla renal aguda, es imperioso y necesario hacerle una imagen adicional ante la alta sospecha de trombosis de la cava. Esto pues es obviamente teniendo en cuenta las limitaciones que va a tener el ultrasonido en la cavidad abdominal, en que muchas veces vamos a tener pacientes que son muy obesos, en los cuales va a ser muy difícil evaluar si realmente tienen estas malformaciones o si tienen alguna realmente extensión de la trombosis a otras zonas. Entonces es muy importante hacer o una venografía por TAC o una venografía por resonancia mientras se cuente con estos dos procedimientos en los hospitales. Cualquiera de los dos es válido, realmente pues hay diferentes series de casos con cualquiera de los dos casos. Es importante que si el paciente tiene un filtro de vena cava, el examen de elección debe ser una venorresonancia, un venotac y no una venorresonancia, pues porque todos los artefactos del filtro se van a ver en la venorresonancia. En el caso en el que nosotros tengamos pues alguna sospecha aún más grande y el paciente realmente lo amerite, incluso podemos hacer una venografía ascendente, pero pues esto implica que el paciente tiene un alto consumo de medio de contraste y una alta exposición de irradiación, por lo cual pues es un examen que se guarda para casos muy especiales. Pero en este momento digamos que lo esencial para el diagnóstico o lo ideal sería hacerle o una venorresonancia o una venografía por TAC. Es muy importante entonces, como les manifiesto, la sospecha clínica inicial y evaluar si en el hospital hay la posibilidad de hacer estos dos exámenes. La siguiente diapositiva lo que podemos ver es una venografía por catéter. Esta es pues el catéter se mete por la parte femoral si el paciente no tiene trombosis ilocava o popliteo y pues inyecta el medio de contraste y se va a ver claramente por fluoroscopia cómo está trombosada la cava. También, como les digo, la venografía por TAC puede aportar cosas muy importantes y si hay sospecha, por ejemplo, de que el paciente tiene trombosis renal, pues hay algunos otros exámenes que uno podría hacer como esta gamografía en la cual se observan pues las patologías de las alteraciones de la perfusión renal en el caso en el que los pacientes tengan una trombosis masiva de las venas renales. Con respecto al tratamiento, pues la anticoagulación va a ser el pilar del tratamiento de estos pacientes y esto realmente no lo debemos olvidar. Y vamos a dividir a los pacientes en tres grupos grandes. Los primeros son la presentación aguda, que son pacientes que tienen menos de 14 días de inicio de los síntomas, en los cuales en el examen diagnóstico que ustedes hicieron observaron ecos pues que no estaban todavía muy septados ni estaban muy hipoecoicos, muy hiperecoicos. La subaguda, que es de 15 a 28 días, estos pacientes pues son los que más se van a beneficiar de los tratamientos que vamos a tratar a continuación, y otro grupo que es pacientes por encima de 28 días, que son los considerados pacientes crónicos y es probablemente en los cuales esté más indicado este tratamiento de stent. Entonces, estos pacientes que tienen una presentación aguda en menos de 14 días y subaguda de 15 a 28 días y que no tengan un alto riesgo de sangrado, que pueden ustedes calcular por la escala del Riete, por ejemplo, se benefician de básicamente 4 procedimientos. Lo primero es la trombolisis dirigida por catéter, lo otro es la trombolisis dirigida por catéter con ayuda farmacomecánica, que es la que se está usando actualmente en la mayoría de las instituciones, angioplastas transluminares percutáneas que son más complejas y mucho más invasivas, y obviamente en estos pacientes que tienen malformaciones de la cava, pues después de haber hecho esta trombolisis, se plantea la posibilidad de colocar un stent en el caso en el que el paciente realmente tenga la indicación. En el caso de los pacientes que tengan la presentación crónica de más de 28 días, ellos se pueden beneficiar de angioplastia transluminar percutánea y realmente pues el stenting sería en la presentación crónica lo que disminuiría el reflujo y lo que mejoraría un poco el flujo de la vena cava. El papel está muy limitado para la trombolisis dirigida por catéter y la trombolisis dirigida por catéter farmacomecánico, pues porque habitualmente estos pacientes ya tienen esos trombos organizados y ahí no vamos a poder hacer absolutamente nada. Una cosa que es bien importante y que ayer estuvimos discutiendo y evaluando muy a cabalidad es el manejo anticoagulante periprocedimiento, que también nos implica muchísimo a nosotros.
Entonces, lo primero pues es que preprocedimiento, si es un paciente que va a ser llevado a una trombolisis o a una trombolisis sola o a una trombolisis farmacomecánica, pues lo más importante es iniciar la anticoagulación. Nosotros no tenemos argatroban en el país, pero pues en los pacientes que tienen trombocitopenia inducida por heparina, pues es una muy buena opción, pero pues aquí en el país nosotros podemos usar infusiones de heparina o heparina de bajo peso molecular, teniendo en cuenta que las infusiones de heparina pues van a poderse suspender muchísimo más cortamente antes del procedimiento comparado con las heparinas de bajo peso molecular. Luego en el intraprocedimiento también tenemos digamos que una infusión, se le debe poner una infusión de heparina al paciente y pues en los sitios donde hay argatroban o bivalirudina, en el caso de HIT, y postprocedimiento el paciente debe permanecer con una infusión de heparina. Luego del procedimiento, al día siguiente, iniciarle pues heparina de bajo peso molecular, y es muy importante que en el caso en el que el paciente haya recibido un stent adicional a la anticoagulación, debe recibir una carga de aspirina y clopidogrel para evitar la trombosis aguda del stent. En este momento del inicio postprocedimiento de la heparina de bajo peso molecular, concomitantemente pues iniciaremos la warfarina o el anticoagulante que ustedes consideren pertinente dependiendo de la etiología de la trombosis. Este tema, que es el que probablemente más nos preocupa, es el manejo posterior del procedimiento. Ellos lo plantean, y ellos me refiero a estas personas que escribieron este artículo, que son básicamente intervencionistas, plantean que el primer año, si el paciente no le pusieron un stent, uno le puede dar aspirina y warfarina, y que en el caso en el que el paciente haya recibido o le hayan puesto un stent, debe tener aspirina, clopidogrel y warfarina por el primer mes, como si fuera un stent cardíaco, y posteriormente dejarlo con aspirina, warfarina durante el primer año. Realmente la mayor duda es esta, y es qué pasa cuando el paciente pasa un año, porque pues si el paciente recibió un stent secundario a una malformación congénita de la cava, pues probablemente no requerirá anticoagulación, pero si eso es un manejo postrombótico, pues debemos ser nosotros los que tomemos la decisión de si ese paciente va a estar anticoagulado de forma indefinida y con qué, a las luces de que muchas veces estos pacientes que presentan trombosis extensas de la cava, pues tienen trombofilias congénitas de alto riesgo trombótico, que obviamente pues no va a dejar uno con 81 miligramos de aspirina al día, que es la recomendación en estos casos. ¿Qué pasa con la trombectomía y la trombolisis? La trombectomía y la trombolisis sistémica pues realmente habían sido investigadas como tratamiento complementario a la anticoagulación. Sin embargo, pues estas trombectomías iliofemorales, a pesar de ser tratamientos mínimamente invasivos, pues implicaban la introducción de un catéter de Fogarty mediante una venotomía femoral, y obviamente esa eliminación distal de coágulos con maniobras de masaje generaba un trauma grande dentro del vaso, lo cual predisponía a un incremento de la trombosis. En el caso de pues esto es en el caso de la ilíaca. En el caso de la cava, pues obviamente el procedimiento era muchísimo más invasivo, lo que requería era una venotomía cava directa, había que hacer una fístula arteriovenosa, y esto pues obviamente no permitía el tratamiento concomitante de la estenosis residual en el caso de que se tuviera que poner un stent. Entonces, estas trombectomías y trombolisis mecánicas, estas trombectomías mecánicas quedaron muy limitadas a aquellos pacientes que tenían grandes tumores o invasiones tumorales grandes alrededor de la cava, en los cuales pues la trombectomía mecánica puede ser una opción para disminuir el riesgo de perder la pierna por una flegmasis. Con respecto a la trombolisis, pues el uso de la trombolisis sistémica realmente ha sido evaluado en muchos estudios aleatorios. En estos ensayos pues se ha utilizado tanto streptokinasa como RTPA, y cuando hemos mirado los resultados, pues esto ha generado lisis completa de los trombos hasta en un 45% y lisis parcial de los trombos hasta en un 65% de los pacientes. Es muy importante mantener la cabeza que estos pacientes pues deben ser pacientes
escogidos muy minuciosamente, que tengan bajo riesgo tromboembólico, bajo riesgo de sangrado y un alto riesgo tromboembólico. Faltarán en nuestra mesa los resultados del estudio ATRAC y pues los resultados finales del CABEN, ya que pues estos pacientes que han sido llevados a trombolisis no sabemos si realmente van a estar tan bien como nosotros creemos. Lo que sí vemos es que después de las terapias pues ha habido una reducción significativa de las tasas de síndrome postrombótico y esto pues ha sido en algunos casos a expensas de un incremento importante de las complicaciones hemorrágicas con incremento del 14% en los grupos de RTPA y estreptoquinasa frente al 4% para heparina sola. Entonces, pues realmente la trombolisis sistémica probablemente sea un procedimiento que va a pasar al desuso, pues porque ahora existen otras alternativas. Estas son, digamos que las alternativas más importantes que tenemos en el tratamiento endovascular. Estas incluyen como una mezcla, como les manifesté anteriormente. Inicialmente lo que se hace es una trombectomía mecánica como coadyuvada con trombolisis farmacológica. Entonces, esta administración de los agentes trombolíticos va a ser localizada directamente sobre el trombo y es lo que en la literatura se menciona como CDT para que ustedes lo tengan presente. Es una alternativa más segura, obviamente muchísimo más segura que la trombolisis sistémica en términos de riesgo de sangrado. Y las desventajas pues incluyen que muchas oportunidades hay que intervenir en varias opciones, en varias ocasiones al paciente. Se debe utilizar pues una suite de angiografía que no está disponible en todos los hospitales. Los pacientes tienen que estar en cuidado intensivo y los tiempos de infusión del RTPA localizado pues son frecuentemente de 48 a 72 horas. Obviamente hay que ser muy meticuloso en el seguimiento de las complicaciones hemorrágicas y estos pacientes deben ser seguidos imagenológicamente después de los procedimientos. Con el fin de reducir un poco el uso del trombolítico o la cantidad de trombolítico, se planteó la adición de la trombectomía a la trombolisis farmacológica, que es la PMCT, que lo que hace es, digamos que coadyuvar la trombolisis farmacológica. Esto va a reducir la estancia hospitalaria, va a disminuir la estancia en cuidados intensivos y lo más importante es que va a disminuir la dosis de trombolíticos utilizados para generar pues la lisis del trombo. Los dispositivos que se utilizan para la coadyuvancia pues son dispositivos que pueden ser: lo primero, ultrasonido de alta frecuencia de baja energía, que es el ECOS. Lo otro es la fragmentación mecánica, que es aquí está el primero. Entonces se introduce el ultrasonido y con el ultrasonido se pone el agente farmacolítico y pues obviamente esto va a generar la lisis del trombo como les digo, con un menor trauma y con una menor incidencia de sangrado comparado con el que se hace solamente con trombolisis. Tenemos también la fragmentación mecánica del coágulo, que puede ser mediante rotación sinusoidal de dispersión. Esto se hace con los dispositivos de Trellis 8 o el Bacus vascular o el dispositivo de Santa Clara, en el cual lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí está el Trellis. En el Trellis lo que hacemos es inflar un balón proximal, un balón distal. Este dispositivo que se encuentra dentro del vaso tiene múltiples orificios, por esos orificios se infunde el RTPA y luego esto empieza a ser como un mezclado dentro del vaso, empieza a dar vueltas y va, digamos que lisando el trombo. Cuando el trombo pues es agudo o subagudo, pues los resultados son bastante buenos. El balón proximal pues tiene el propósito de evitar que vaya a haber tromboembolia, y el balón distal lo que se hace es desinflarse para después generar toda la aspiración del contenido trombótico dentro del vaso. Hay otros que son un poco más invasivos, que son, como les manifesté, los jets salinos pulsátiles, que son el angiojet, el Posis Medical, el Minneapolis y el Minnesota, y los angiovac venosos como el Vortex y el Norwell,
que son pues pacientes que tengan una alta carga trombótica, son dispositivos de alto costo y pues obviamente tienen que tener una persona experta que haga el procedimiento. Entonces, digamos que por ahora el tema se limita muchísimo a estos dispositivos de aspiración como el Trellis, en el cual pues la persona no que esté haciendo el procedimiento no tiene que ser tan experto en el uso del dispositivo y que generan unos buenos resultados con disminución de la dosis del agente trombolítico, que es, digamos, que lo que más importa con el fin de disminuir el riesgo de sangrado. Es muy importante que durante los últimos años se ha incrementado muchísimo la tasa de utilización de modalidades mecánicas en el tratamiento de la trombosis iliocava en los Estados Unidos. Miren cómo en esta curva se demuestra cómo del 2005 al 2011 se ha incrementado el uso de estos dispositivos hasta en un 35% y pues esto ha generado que hayan sido muchísimo más estudiados en la práctica clínica. Cuando miramos los diferentes dispositivos, entonces ustedes los tienen aquí, estos son todos los que les mencioné anteriormente, con sus ventajas y sus desventajas. Entonces, como les mencioné, los catéteres de infusión de trombolítico pues tienen como ventajas que son más simples y que los pacientes no necesariamente, las personas que están haciendo el procedimiento no tienen que ser súper expertos en el tema. Lo que pasa es que pues estos pacientes habitualmente, como les dije, requieren múltiples sesiones y pues requieren el uso de unos dispositivos y de unos instrumentos que no siempre están en los hospitales. El tema de el ECOS también es fácil, es importante que disminuye el tiempo de exposición del trombolítico, pero también necesita múltiples sesiones y es súper caro. El Trellis probablemente sea uno de los más fáciles de usar, solamente necesita una sesión, el líquido va directamente infundido sobre el trombo porque el catéter debe introducirse dentro del trombo y estos pacientes pues el tema es que no se pueden utilizar, el Trellis no se puede utilizar en pacientes que tengan trombosis muy cortas o que tengan extremidades muy cortas pues porque no va a caber el catéter. El angiojet, pues lo que ustedes saben, es caro, la persona que lo haga debe ser muy experta, y el angiovac de la misma forma debe ser utilizado pues por personas que lo sepan hacer muy bien, que tengan mucha experiencia y en algunos casos estos pacientes van a necesitar el uso de anestesia general para el procedimiento. Entonces, digamos que estos procedimientos pues están reservados a los profesionales que lo sepan realizar. Aquí vemos una trombectomía por catéter, en la cual pues se logra una completa apertura del vaso, y aquí vemos otros ejemplos en los cuales pues estos pacientes fueron llevados a procedimientos endovasculares con muy buenos resultados. Este es el IBUS, que se hace, pues como les digo, guiado por ultrasonido. Esta es la sonda de ultrasonido, se introduce dentro del trombo y obviamente pues se va a ser guiado directamente por el ultrasonido en estos pacientes, lo cual pues disminuye muchísimo el riesgo de complicaciones. Entonces, digamos que también se plantea el algoritmo diagnóstico en este artículo del JAC y en el algoritmo de tratamiento, perdón, y lo primero que tenemos que mirar es si el paciente tiene alto o no tiene alto riesgo de sangrado. En el caso en el que el paciente no tenga alto riesgo de sangrado, siempre como primera medida utilizar la anticoagulación convencional y considerar la terapia endovascular si está disponible en el centro donde se encuentre el paciente. Podemos hacer trombolisis por los métodos que les mencioné anteriormente si el paciente se encuentra entre 14 a 28 días, o sea, no después del día 28. Por encima del día 28 realmente los dispositivos endovasculares que tenemos pues deben ser utilizados por un experto, y luego se debe hacer una angiografía, pues una venografía para mirar cómo va el vaso. Si uno no encontró estenosis residual y hay una adecuada lisis, pues uno debe considerar la anticoagulación a largo plazo, dependiendo pues de obviamente las características del paciente, si es un evento provocado o no provocado.
Si uno encontró una lisis adecuada, pero una estenosis residual mayor del 50%, se plantea el uso del stenting, y en el caso en el que uno haya encontrado un largo trombo residual o que el trombo ya esté pues demasiado organizado y no se haya podido hacer nada, pues uno puede considerar, como les manifesté, el angiojet o el angiovac, y obviamente para la trombosis residual considerar el uso del stent. Entonces, ahora sí, para responder la pregunta clínica, luego de haberles puesto, digamos que como una información inicial, me voy a referir puntualmente al uso de los stents. Y en esto quiero manifestarles que desafortunadamente cuando uno busca en la literatura no encuentra mucho con respecto a stent de la cava, encuentra algunas cosas con respecto a stent de las ilíacas, pero no encuentra mucho con respecto a stent de la cava, y cuando miremos los estudios que tenemos realmente todo se manifiesta principalmente en pacientes que tengan síndrome de vena cava superior secundario a trombosis por tumores o a trombosis de origen oncológico. Lo que tenemos que saber es que la transformación fibrótica de los trombos se produce más o menos dentro de las 2 semanas a la formación del trombo, y obviamente pues esto va a tener, como estas manifestaciones no son tan floridas, estos pacientes pueden tener tanto trombosis aguda como trombosis crónica y pueden hacer retrombosis sobre la trombosis crónica que tengan. Entonces, por lo general, tienen una combinación de trombos blandos con trombos fibróticos crónicos. Hay una gran serie de trombosis idiocava en los pacientes tratados con trombectomía quirúrgica, y obviamente la recurrencia de la enfermedad pues es muchísimo más alta en aquellos pacientes en los cuales no se les hizo absolutamente nada y solamente se dejaron anticoagulados. Es muy importante que los componentes fibróticos del trombo pues son menos susceptibles de recibir toda la terapia trombolítica, y obviamente esto va a generar una trombosis o una estenosis residual que es la que probablemente va a ser susceptible de manejar con esos stents. Entonces, el primer artículo que encontré fue este artículo del doctor Raju, que es un artículo de revisión de tratamiento de la trombosis o de la obstrucción iliocava. Él se refiere muchísimo más a trombosis de la ilíaca que a trombosis de la cava, pero digamos que generaliza el tratamiento como para trombosis del segmento iliocavo. Y es una cosa que es muy importante y que él refiere al principio de su revisión, es que el stenting en el caso de las venas no busca solamente la restauración del flujo, como es el caso de las arterias coronarias o de las arterias en general, sino que adicionalmente busca la reducción de la hipertensión venosa con toda la disminución de las consecuencias que la hipertensión venosa severa genera. Adicionalmente la refiere como una práctica segura con una mortalidad y morbilidad menor del 1%, que va a reducir significativamente el síndrome postrombótico y todas sus complicaciones, que va a generar una reducción del dolor en las extremidades que puede ir desde el 86 hasta el 94%, una reducción del edema de un 65 a un 89% y la presencia de úlceras entre un 85 y un 95%. Adicionalmente manifiesta que este procedimiento, a menos que el paciente haya sido llevado al stenting por un síndrome postrombótico, no requiere anticoagulación, y que él manifiesta que debe hacerse un dúplex inmediatamente después del procedimiento, a las 4 semanas, después a los 3 meses y después anualmente. Él manifiesta que es suficiente con aspirina para mantener la permeabilidad del stent. Durante el artículo hay una gran revisión de la parte técnica del procedimiento, de cómo se pone, de etcétera, etcétera, pero lo que me llamó muchísimo la atención pues es que esto es una experiencia personal del doctor Raju, o sea, son pacientes de él, que él miró, no les hizo un estudio doble ciego, simplemente él está contando cómo le fue a él en su grupo de pacientes que tenían múltiples patologías, o sea, no solamente tenían síndrome postrombótico, sino que, pues ustedes saben que el centro venoso del doctor Raju pues es gigante, entonces él tenía ahí pacientes que tenían malformaciones, pacientes que tenían pues síndrome postrombótico residual. Una cosa que sí es muy llamativa es que ninguno de los pacientes tenía trombosis aguda de la cava, que digamos que es una de las conclusiones que saqué, y es que pues probablemente este procedimiento esté
como limitado al tratamiento tardío de las complicaciones secundarias a los residuos que queden después de hacer el tratamiento agudo de la enfermedad, como se los manifesté anteriormente. Encontré también revisión del Instituto de Excelencia Clínica del Reino Unido, en el cual lo que se hizo fue una revisión de la literatura de los estudios en los cuales los pacientes habían sido llevados a angioplastia con balón más stenting en síndrome de vena cava superior o inferior, secundaria a cualquier causa. Es importante, como ustedes pueden observar, que los criterios de inclusión dicen que deben ser síndromes de vena cava superior o inferior de cualquier causa. Sin embargo, cuando nos ponemos a mirar los artículos que ellos reportaron, realmente solo hay un caso en el que es de causa trombótica, digamos, por alguna trombofilia, y el resto todas son trombosis inducidas por cáncer. Entonces ustedes ven aquí en las tablas, bueno, no se ve muy bien, pero realmente por ejemplo, eran pacientes que tenían cáncer de pulmón, estos eran pacientes que tenían también neoplasias, obstrucción maligna de la vena cava superior, estos también eran pacientes que tenían neoplasias. Aquí vemos que la única serie de casos es esta serie de China de 1999, en el cual se incluyeron 83 pacientes. Ojo, que excluyeron a los pacientes que no excluyeron a los pacientes que tenían obstrucciones por malformaciones congénitas y pues realmente pues una serie de casos no controlada, por supuesto, en los cuales les fue bastante bien, una restenosis solamente en una de las personas y una desaparición importante de los síntomas. Digamos que las conclusiones de esta revisión es que pues no hay muchos estudios y realmente pues no es tan nueva, es del 2007, pero hasta el 2007 pues solamente encontraron estas series de casos que son pues muy poquitas. Encontré también Journal Europeo indio, en el cual ellos también hacen como una revisión de sus casos, de los resultados a largo plazo del manejo endovascular de obstrucciones de la vena cava inferior. Solamente fueron 12 pacientes, 6 tenían una obstrucción membranosa de la cava, 4 completos y 2 incompletos, 5 casos tenían estenosis segmentaria y un caso tenía compresión tumoral. 7 casos se sometieron solamente a dilataciones con balón y 5 casos fueron sometidos a stent. Hubo éxito procesal en todos los casos con una reducción del gradiente del 84%, desaparición de los colaterales y mejoría clínica de los pacientes, y solamente un caso se restenosó y ese caso había sido manejado con stenting. Pero ojo, fueron solamente 12 pacientes. Entonces, realmente no encontré mucho más en la literatura y como conclusiones de esta pregunta clínica, básicamente la primera pues es que hay poca información y nos faltan estudios controlados comparados con otras técnicas para evaluar si realmente este es un procedimiento que debemos hacerle a nuestros pacientes. Inicialmente para mí está completamente claro y es diáfano que el tratamiento debe hacerse con trombolisis asesorada con trombectomía, en un sitio donde haya, y obviamente, por supuesto, la anticoagulación va a ser la base inicial del tratamiento y la trombosis, y creo que los procedimientos de stenting al parecer están muy limitados a aquellos pacientes que tengan malformaciones de la cava y realmente no hay una evidencia lo suficientemente fuerte de que sean eficaces en los pacientes que tienen trombosis residual, y va a ser muy difícil tomar decisiones referentes al tratamiento anticoagulante a largo plazo en el caso de síndromes posttrombóticos en pacientes que tengan pues múltiples stent dentro de la cava, como es el caso de la paciente que me llevó a pensar en esta pregunta. Lo que sí definitivamente tengo claro es que el manejo debe ser integral y las decisiones deben ser multidisciplinarias y no deben ser tomadas por un solo operador, ya que esto pues va a mejorar los resultados de los pacientes. En el caso que me llevó a esta pregunta clínica, pues creo que la decisión de poner los stent dentro de la cava de la paciente, que fueron muchos, es probablemente una decisión un poco precoz y que debimos esperar un poco para evaluar cuáles eran los resultados del tratamiento anticoagulante y trombolisis inicial del paciente antes de tomar las decisiones con respecto a la colocación de dispositivos endovasculares que pues no tienen una evidencia lo suficientemente grande en estos casos
y que solamente se basan en los reportes de casos de las personas que los han hecho. Muchas gracias.